Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren bien de salud, tanto física como psicológica, y con la posibilidad de cuidarse en estos días que recrudece la pandemia. El día de hoy los hemos invitado porque tendremos la oportunidad de analizar la situación de la mujer en el mercado laboral, en este contexto de crisis, como lo hemos estado viviendo desde hace más de un año ya. Sabemos que las mujeres han experimentado una enorme carga de trabajo. Muchas veces este trabajo no es remunerado, producto de la asignación de tareas del hogar. ¿Cuántas han tenido que hacer cargo de las labores domésticas, cuidado de los menores, sobre todo con homeschooling, enfermos y adultos mayores? Si a esto se suma la fuerte contracción de actividades económicas, en donde las mujeres tenían mayor presencia, como son, por ejemplo, el comercio, turismo, trabajo doméstico, servicios, que se han visto paralizados por la pandemia. Todo esto se traduce en una fuerte caída de su participación en el mercado laboral. Los números lo comprueban. Hay una fuerte caída en la participación de las mujeres en Chile. En mayo del 2020 llegó solo al 42%, comparado con el 52% al inicio de la crisis en marzo del 2020. Hoy se ha recuperado algo como un 46%, pero esto implica que hemos retrocedido 10 años en un ámbito donde ya se evidenciaba una brecha al comparar la participación de otros países. Por ejemplo, podemos ver que la OECD ya hay una relación entre 65 y 70%, en Latinoamérica el 55%, y en Chile, al comparar la participación de mujeres y hombres, antes de la crisis es del 74% y hoy es del 69%. Si bien se empieza a observar una leve mejoría, persisten factores que dificultan la reinserción laboral de las mujeres. Y son obstáculos que se dan en muchas ocasiones por los propios lugares de trabajo. Por ello, nuestro foco hoy será cómo promover buenas prácticas al interior de las instituciones, empresas en particular, y además que se complementen con prácticas de autogestión que puedan adoptar las propias mujeres. Y todo esto en este contexto de crisis. Hoy tenemos tremendas panelistas. Gracias por asistir, Alejandra, Carla, Lorena. Se las paso a presentar. Alejandra Sepúlveda Peñaranda es periodista, magíster de Relaciones Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, España, y diplomada en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el 2010 a la fecha, Alejandra es directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Esta organización donde se han liderado diversas iniciativas para promover el empoderamiento económico de las mujeres, impulsando importantes investigaciones sobre las desigualdades de género en educación y trabajo, así como múltiples propuestas de política pública en este ámbito. También ha desarrollado y promovido plataformas público-privadas en alianzas con el gobierno y organismos multilaterales para avanzar en la paridad de género en el mundo del trabajo e implementado consultorías en empresas e instituciones tanto en Chile como en el extranjero. Participa de manera permanente en mesas técnicas, consejos consultivos, comisiones asesoras e instancias de consulta a la sociedad civil. Muchas gracias, Alejandra, por estar acá con nosotros, por darte el tiempo. Bueno, tenemos a Carla Fuenzalida, que tengo que orgullosamente decir que es exalumna de nuestra Facultad de Economía y Negocio, ingeniera comercial, e integrante hoy en día del Consejo Empresarial Consultivo FEN. Todo un orgullo. Se ha desempeñado como headhunter desde 1997, es fundadora de CF & Partners. Desde el año 2012 a la fecha, Carla ha ejercido como socia y directora de Lookup Chile, empresa española de outplacement. Hoy en día es además directora de la Fundación Desafío 10X. Muchas gracias, Carla, por estar acá, por darte el tiempo y compartir todo tu aprendizaje y toda tu experiencia. Gracias, Pedro. Gracias. Lorena Retamal es ingeniera comercial de la Universidad Católica, magíster en comunicación estratégica y magíster en biología cultural. Posee diversos diplomados en coach ontológico, sistémico, generativo, ejecutivo, organizacional, entre otros. Actualmente es CEO del Center for Cultural Transformation and Leadership. Es socia de Red MAD, la red de mujeres de alta dirección y directora de transformación cultural en la red de recursos humanos.
Disculpa, Lorena, son demasiados títulos, son demasiado currículum. Lorena ha sido miembro de 2 periodos consecutivos del Directorio Internacional Coach Federación Chile ICF. Es directora ejecutiva de Matrística, gerente de la consultora organizacional de Newfield Network, entre otros. Bienvenida, Lorena. Así como les digo, tenemos unas tremendas panelistas acá. Entonces ahora les vamos a pedir a cada una que nos presenten, que nos planteen un poquitito las ideas que han pensado en relación con las mujeres en este periodo de crisis. Alejandra, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Me gustaría... No te escuchamos, Alejandra. Tiene que haber algún tema ahí. Soy yo. Disculpa. Dale. Sí, se escucha. Todo bien. Dale, Alejandra. Ya, qué susto. No, Sí. bueno, yo quería partir nuestra conversación, voy a compartir una presentación que pone un poquito los puntos que quiero plantear hoy día en esta conversación. Básicamente, bueno, Pedro lo decía al inicio, el efecto que esta pandemia ha tenido en el trabajo de las mujeres, y yo quisiera enmarcar mi intervención en esta reflexión inicial. Las estructuras institucionales predominantes en un país juegan un papel muy importante para lograr el cambio social y la equidad económica. Los entornos legales, culturales, de las políticas públicas y ocupacionales influyen de manera considerable en la determinación de la participación laboral de las mujeres y en la toma de decisiones. Esto quiere decir que para poder, en el fondo, abordar estos temas tenemos que tomar en cuenta todo este ámbito que es multifactorial, no solamente un tema propio, individual y personal de las mujeres. Y tal como comentaba Pedro, veníamos de 25 años, o sea, del último cuarto de siglo, con la incorporación de más de 2 millones de mujeres al mercado laboral. Si ustedes se fijan, en 1990 teníamos una participación del 31%, en 2019 esa participación llegó al 52,5%, y cuando nos preguntábamos por qué razón esto iba siendo así, bueno, había un tema vinculado con las nuevas representaciones culturales, o sea, el hecho de que esta incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo también transformó los ambientes laborales y sobre todo la posibilidad de ver a las mujeres en otro ámbito que no fuera solamente la casa y la crianza de los hijos. Hubo una duplicación muy importante de las tasas de participación en la educación superior. Estamos aquí en un foro de una universidad. La verdad es que esa ha sido una de las grandes revoluciones de las mujeres en el último cuarto de siglo, su acceso a la educación superior, donde además tienen tasas de titulación mayores, incluso que los hombres. También otro factor ha sido el retraso de la edad de matrimonio, de la maternidad y por lo tanto del número de hijos nacidos, la tercerización de la economía y también, por supuesto, herramientas legales que con mayor o menor efectividad han intentado dar impulso a esta participación laboral, al impulso a los derechos de las trabajadoras, por nombrar algunas, la ley de acoso laboral, la ley de igualdad salarial, algunas normas relativas a la protección de la maternidad, que han ido desatando algunos nudos, pero también quiero decir manteniendo otros nudos que son importantes y que vamos a poder conversar durante esta mañana. Entonces, en el fondo, tal como decía Pedro, veníamos de ese impulso, de estos progresos que por supuesto habían sido difíciles de lograr, pero lo habíamos logrado, un 52% de participación laboral nos acercaba más incluso al promedio latinoamericano, porque éramos un país que igual seguía con sus promedios bajos. Y con la pandemia, por supuesto, hemos retrocedido una década en participación laboral. Esta es una situación no solo de Chile, también de los países de Latinoamérica. Y hoy día acaba de publicarse el Global Gender Gap Index del Foro Económico Mundial, que nos recuerda que también este retroceso ha significado que para cerrar las brechas de género a nivel mundial, en vez de demorarnos 100 años, como nos decían en el 2019, nos vamos a demorar 136 años. Y
y ahí el efecto desproporcionado de la pandemia en el trabajo y la autonomía económica de las mujeres tiene mucho que ver con eso. Entonces, algunas cifras para revisar. A comienzos del 2020 las mujeres eran el 42% de los casi 9 millones de personas ocupadas en Chile, y en el momento más duro de la crisis, cuando se perdieron 1,8 millones de empleos, ustedes se acordarán, en mayo, julio del año pasado, las mujeres representaron el 49% de esa pérdida. Eso es más de 800.000 mujeres, lo que significa en la práctica que ellas están siendo proporcionalmente más afectadas por esta crisis, y eso tiene que ver con dos factores principales: el desplome de los sectores productivos que mayoritariamente las emplean, pero también toda esta carga de trabajo doméstico de cuidado no remunerado que se ha visto muy exacerbada y exigida por el cierre del sistema escolar. Em, y ahora, revisando la última encuesta nacional de empleo del trimestre móvil octubre-enero, lo que vemos es que en Chile efectivamente se han ido recuperando trabajos, casi 950.000 empleos, pero de ellos solamente un 37,1% responde a empleos de mujeres, o sea, 350.000. Siempre cuesta más el empleo de las mujeres, y aquí solo voy a revisar algunas cosas, les voy a comentar de lo que se ha hecho en términos de política pública. En noviembre del año pasado el gobierno anunció unas medidas de subsidio al empleo para esta época de emergencia, que si bien incluían algún tipo de enfoque de género, ese enfoque de género ha sido deficiente en estas dos modalidades de subsidios, que es el subsidio regresa y el subsidio a las nuevas contrataciones, que es el que tiene enfoque de género. Lo que hemos sabido es que la proporción de beneficiarias mujeres y hombres está en torno al 40% y 60%. O sea, de todas maneras ha habido menos contratación de mujeres respecto de hombres en esta época, y sabemos además que el grueso de los trabajadores en ambas líneas han sido trabajadores que en el fondo se emplean en la construcción, en el sector de la minería, la ganadería, la silvicultura y el comercio. La construcción, ustedes saben, en tiempos de recuperación es siempre uno de los sectores que primero se levanta, y ahí tenemos un gran problema porque menos de un 6% en ese sector responde a empleos de mujeres. Y bueno, este subsidio al empleo con enfoque de género, que solamente lo incluye en la modalidad contrata, efectivamente ha sido deficiente, y es por eso que recientemente el gobierno anunció una mejora y un aumento desde los 270.000 a los 290.000 pesos en el caso de la contratación de mujeres por parte de la empresa, lo que de todos modos no alcanza a cubrir lo que es la brecha salarial de género. En Chile hay una brecha salarial de género persistente, importante, de en torno al 27%, que se ve explicada en parte por un factor de discriminación vinculado a los mayores costos de la maternidad. Y entonces este subsidio, si bien tiene una buena intención y va en la dirección correcta, no alcanza a cubrir esa mayor brecha, y por lo tanto, según nuestros cálculos, para que realmente sea efectivo, debiera ese subsidio tener un monto de 307.000 pesos y no los 290 que hoy día se están ofreciendo. Pero bueno, lo que vemos es que de todos modos es un subsidio que las empresas están ocupando, y aquí básicamente el llamado también es hacer mayores esfuerzos por la contratación de mujeres para que las mujeres puedan reincorporarse, y en ese sentido también flexibilizar medidas que puedan estimular ese regreso al mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sigue siendo como el principal escollo para esa mayor contratación de mujeres? Bueno, son las leyes y prácticas laborales sesgadas y lo que hemos llamado el costo no compartido de la parentalidad. Hoy día tenemos en Chile un código laboral que no reconoce la parentalidad, por lo tanto no otorga derechos ni obligaciones exclusivos a padres trabajadores, y el costo, por tanto, de la contratación están diferenciados por sexo, y eso significa en la medida y en la práctica que las mujeres son más caras de contratar
en la conclusión y en la raya para la suma. ¿Por qué? Por el pre y postnatal, por el fuero maternal, por el derecho a la alimentación, por el derecho hacia la cuna y la enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que son todas disposiciones que están en el capítulo del sistema de la protección a la maternidad del Código del Trabajo, que Comunidad Mujer viene hace muchos años pidiendo una reforma en el sentido para otorgar derechos y obligaciones exclusivas a los padres que nos permitan efectivamente avanzar a una corresponsabilidad real, parental, pero también social. Y en ese sentido, a eso se suma el factor cultural de la división sexual del trabajo, esto es, esta persistencia del paradigma de hombre proveedor y mujer cuidadora, que hace que en definitiva a la hora de poder calcular el uso del tiempo, y ahí tenemos una gran encuesta que es la ENUD 2015, que esperamos pueda volver a medirse, sabemos que ellas destinan 5,9 horas diarias a los quehaceres del hogar versus los hombres que solo destinan un 2,7 horas diarias. Y también sabemos por un análisis que hizo Comunidad Mujer en base a esta ENUD, que solo 1 de cada 10 parejas distribuye equitativamente las labores del hogar. Entonces, cuando nos enfrentamos a este escenario de pandemia, y aquí ha habido como distintas realidades, una es la del teletrabajo, pero obviamente hay personas que simplemente han perdido su empleo, muchas mujeres 800.000 simplemente salieron de la fuerza laboral porque no tienen cómo compatibilizar trabajo y familia, ni siquiera en esto del teletrabajo. Eh, en estas distintas realidades, la atención principal siempre ha estado en esto, en el cuidado, en cómo te responsabilizas y compatibilizas un trabajo remunerado con todas las labores de crianza y doméstica, y en el caso de estas nuevas redefiniciones de las formas de producir y organizar el trabajo, donde hoy día el teletrabajo la lleva para un sector de la población, vemos cómo esto nos desafía hacia adelante de manera muy importante en cómo logramos también gestionar y supervisar un trabajo desde la casa que no siga profundizando estas relaciones de género desiguales entre hombres y mujeres, porque hoy día lo que sabemos, y hay otros estudios que así lo dicen, es que a la hora de plantearse en el teletrabajo, los hombres lo que se preocupan es de tener una conexión buena a Internet, y las mujeres se preocupan de que, aparte de estar trabajando con buena conexión, necesitan eh, cuidar a los niños, cocinar, limpiar y hacer las labores de homeschooling. Por lo tanto, no sé si ustedes vieron hace un tiempo atrás un artículo en la revista Ya que se llama La radiografía del hombre cero. Se ha medido que en este tiempo de pandemia hay un porcentaje importantísimo de hombres que no han hecho nada de esto, ni homeschooling, ni cuidado, ni trabajos del hogar. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío muy importante, más allá de lo atractivo que puede ser para efectos del futuro del trabajo, el poder contar ya de manera mucho más instalada con estas modalidades de trabajo que son más flexibles y que no tienen necesariamente puros efectos negativos, ¿no? Pero hoy estamos viendo en este contexto de pandemia que para las mujeres no es lo mismo que para los hombres el teletrabajo. Y ahí para poder apurarme con mi presentación, quiero compartirles en el fondo algunas experiencias de cómo transformar la igualdad de género en un valor estratégico dentro de las empresas. Es un esfuerzo que vale la pena realizar y cómo nosotros los hemos ido impulsando y midiendo a lo largo del tiempo. Por supuesto, lo que hace falta de manera muy importante es identificar y transformar los espacios e instancias de toma de decisiones en que siempre los sesgos de género se están transformando en situaciones de discriminación, y ahí es muy importante contar con un nivel de compromiso y sensibilización muy importante de las empresas y sobre todo de los liderazgos de esas empresas, y también un trabajo muy riguroso y metódico sustentado en un diagnóstico robusto, identificar las brechas donde estamos, con mediciones periódicas y viendo sobre la base de esa evidencia cómo diseñar entonces la puesta en marcha de planes de acción que sean desafiantes y que tengan metas asociadas. Y aquí solo les voy a mencionar, este es un estudio que Comunidad Mujer hizo en el marco de su liderazgo en la Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa de Paridad de Género, que es una instancia en la que estuvimos a cargo durante 4 años. Hoy día acabamos de traspasar en diciembre del 2020 esta iniciativa
al Ministerio de la Mujer para que logre ser instalada como política pública. Pero cuando nosotros preguntamos a las empresas, después de impulsarlas con sus planes de acción, a ver qué eran las medidas que estaban realizando para poder avanzar en el cierre de estas brechas de género, eh, puedo mencionarles 9 prácticas que son interesantes. En el caso de cómo afectar o cómo mejorar la representación de las mujeres en general en la empresa, las prácticas tenían que ver con monitoreo de las contrataciones y desvinculaciones y sus motivos por sexo. Esto también es muy importante saber si ahí hay razones de discriminación por sexo. La identificación y la corrección en caso de incumplimiento de las políticas de contratación, que aquí hay es algo muy importante de cómo se detectan estos sesgos en los niveles de entrada. La certificación o proceso de certificación en la norma 3262 también ha sido una práctica que ha ido instalándose de a poco en el mundo empresarial. Respecto a la representación de mujeres en altos cargos, ha habido aquí también prácticas importantes respecto a personas clave de la organización que apoyan explícitamente la igualdad de género y por lo tanto la promoción de mujeres hacia cargos de mayor responsabilidad. También, de nuevo, la identificación y corrección del incumplimiento de este enfoque de género en las políticas de desarrollo y promoción profesional para de verdad equiparar la cancha. También han destacado programas para contar con un grupo de mujeres calificadas para altos cargos, por ejemplo, vinculado a programas de talento, liderazgo, programas de mentoría. Y en el caso de la brecha salarial, esto es bien interesante porque en el fondo se ha ido instalando en las empresas la necesidad de contar con políticas para la corrección de casos conocidos de brecha salarial, el monitoreo de nuevo del cumplimiento de políticas vinculadas a la equidad salarial y la eliminación o disminución del castigo en evaluaciones de desempeño de trabajadoras con ausencias por pre y postnatal. Esto hace años atrás era muy común verlo, que en definitiva el hecho de irse con una licencia por maternidad generaba problemas en las evaluaciones de desempeño y eso se ha ido corrigiendo en el tiempo y vemos cómo las empresas cada vez más han avanzado, por tanto, en la mayor institucionalización de prácticas con enfoque de género a nivel interno para poder ir avanzando en estos temas. Claro que siempre es un desafío de persistir, de hacerlo sostenible, de no claudicar, o sea, este es un trabajo absolutamente constante. Y lo que como comunidad mujer hemos detectado, por supuesto, y sobre todo con mayor razón en este tiempo de las enseñanzas, de lo que nos ha traído la pandemia, son las oportunidades para la conciliación y la promoción de la corresponsabilidad. Hoy más que nunca esto es un pendiente en el mundo empresarial y lo que hemos visto siguiendo, acompañando a las empresas que integran la iniciativa de paridad de género, en este caso consultamos a 79, es que 2 de cada 10 empresas no registra ni monitorea el uso desagregado por sexo de los beneficios de flexibilidad y conciliación que tienen disponibles. 1 de cada 10 empresas no cuenta con ningún beneficio de flexibilidad y conciliación para sus trabajadores y trabajadoras y 7 de cada 10 empresas cuentan con permisos de conciliación, pero sin un enfoque de corresponsabilidad. Esto es muy importante porque los sesgos de género también, de alguna medida, lo que hacen es estimular normalmente este tipo de políticas de conciliación, de acortar jornadas, de trabajos en horarios flexibles, de permisos especiales para las mujeres, como la gran panacea, para las mujeres, para que vayan a buscar a los niños antes de la pandemia al colegio, al doctor, etcétera. Y eso en realidad, si bien está bien, lo que hace es desestimular la distribución más equitativa de los roles y por lo tanto no es solo conciliar familia y trabajo, sino conciliar familia y trabajo con corresponsabilidad, siendo esto uno de los mayores drivers e impulsores de la igualdad de oportunidades para las mujeres y su desarrollo de carrera al interior de las empresas. Y por último, solo para contarles, Comunidad Mujer tiene un trabajo muy intenso de acompañamiento a las empresas y más allá de lo que ya les mostré respecto a la iniciativa de paridad de género y cómo hemos ido en el fondo
sistematizando y registrando todo lo que son estos avances en términos de institucionalización de políticas. Obviamente es muy importante trabajar en distintas dimensiones. Una de ellas que llevamos haciendo hace mucho tiempo son los liderazgos de mujeres, desarrollo de talento, entrenamientos, mentoría en company, etcétera. Entrenamiento para la igualdad de género a nivel transversal en la organización, los diagnósticos y planes de acción que son fundamentales, porque además ustedes saben, lo que no se mide, no se ve y no se gestiona. El acompañamiento en esta norma, que es una norma chilena muy parecida a las normas ISO, que es una buena manera de institucionalizar esto más allá en los sistemas de gestión en las empresas, lo que por supuesto ayuda. Todo lo que tiene que ver con las políticas de corresponsabilidad e integración de la vida laboral y familiar, y también un tema más emergente, no porque antes no existiera, sino que porque antes no era abordado por las empresas y hoy día cada vez más lo está haciendo, todos los ambientes laborales libres de acoso, ¿ya? Eso tiene que ver con políticas, con protocolos, con capacitaciones, y hoy día también con una gestión que se tiene que hacer de manera remota. Eso de mi parte, como Muchas para gracias. establecer los principales puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, muy interesante. Les recordamos a los panelistas, a los asistentes que pueden ir haciendo preguntas en el chat. Yo voy a ir consolidando para después de que presenten nuestros panelistas podamos profundizar los temas que más les interesan. Carla, ahora te toca a ti. Son unos 10 minutos, a ver si podemos. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, vemos el Zoom. Ahí está, debería empezar a verse la presentación. ¿Sí o no? No, todavía no. ¿Ahí sí? Ahí sí, mujeres en tiempos de crisis. Luca. Excelente. Adelante, Carla, gracias. Excelente. Bueno, esta era mi presentación, pero ya la hiciste, Pedro, ¿qué más puedo decir? Yo voy a hablar de dónde venimos en términos más micro, como experiencias de mujeres ejecutivas o profesionales. En dónde estamos hoy, qué hacer y conclusiones, bien al grano. ¿De dónde venimos? En el fondo la pregunta es ¿por qué nosotros nos venimos, comillas, quejando de que estamos en una cancha dispareja? En LUCAP tenemos una comunidad, en un grupo de WhatsApp, donde hice la pregunta, les pedí que me mandaran cuentos, chascarros, comentarios, que se acordaran de cosas en las cuales se habían sentido, o quizás en el momento no se habían sentido, pero hoy, a la luz de los hechos, se dan cuenta que había una discriminación, o había un comentario, había algo. Bueno, el cuento dice que me llegaron 72, pero ayer me llegaron 10 más, 82 testimonios de personas de mujeres profesionales que algo les había pasado en el tiempo. Entonces, línea de tiempo. Le puse fecha porque es interesante ver lo que ha ido pasando. Por ejemplo, en términos de sueldo, se consideraba que las mujeres debían ganar menos que los hombres, que su sueldo servía solo como complemento para el grupo familiar. En la práctica, frases como, ¿para qué quieres ganar más si tienes marido? O, pero si tú vives con tus papás. Otra, tú no puedes ganar más que X, que un fulanito X, otro, un profesional. Él tiene 3 hijos. Por ejemplo, en términos de ropa, había empresas que no dejaban a las mujeres ir con pantalones, que puede ser una tontera, pero no nos dejaban. En determinadas plantas, tú no podías entrar, o sea, no podían entrar mujeres simplemente. Otra mujer me dijo que cuando entró como gerente comercial a una empresa le dijeron, oye, ¿cómo no vas a usar uniforme? Si todas las mujeres en esta empresa usamos uniforme. Y ahora hablando como headhunter, a los headhunters nos decían derechamente, mujeres no. Derechamente, estaba escrito en la definición de perfil. Respecto a la natalidad, este tema que hoy día es tan personal que uno quizás no se atrevería ni a preguntárselo a un hijo, a una hija, si quiere tener hijos ahora o después. Bueno, este tema se exponía en contextos laborales como una entrevista. Por ejemplo, tuve que comprometerme a no ponerme en campaña por 1 año más si quería entrar a trabajar. Mi jefe me increpó porque quedé esperando guagua a pesar de que le había dicho que no tendría más hijos. Una amiga se acordó que una vez estaba lista para un trabajo, pero la descontrataron porque entre medio se casó. Entonces había un riesgo más alto de que pudiera tener guagua. Y se lo dijeron, sin asco. Respecto al rol, y ese tema también es súper relevante porque como que la sociedad asumía que teníamos determinados roles. Por ejemplo, una CFO me comentó que un día estando en reunión con el gerente general y todos los auditores, eran puros hombres, entonces le dijo, oye,
vaya a servir café, supongo, ¿cierto? Por ejemplo, en Focus con mujeres de la minería, las mujeres de la minería se quejaban de que independiente de su cargo, siempre que había que servir algo, ellas eran las que tenían que hacerlo. Las miraban y les decían, oye, ¿nos vaya a servir? Una VP, por ejemplo, nos dice que le dijeron, ¿qué estás haciendo en México en una reunión si tú deberías estar en tu casa con tus hijos? O otra, tú podrías estar en tu casa con tu familia, ¿para qué te expones? Cuento infinito, la gerente técnica de una compañía de seguro, cuando entró le dijeron hay un comedor de gerentes, pero es solo para hombres, porque hablan, no sé, chistes de medios picantes, qué sé yo. No me gusta trabajar con mujeres porque lloran. Bueno, de ahí venimos. ¿Dónde estamos hoy? Yo como headhunter puedo decir que el tema se abrió, o sea, se abrió el espacio. Hoy día piden mujeres. En general en los cargos a uno le dicen, oye, me gustaría mucho que para este cargo en particular fuera mujer, porque están enfocados o tienen como tema, de alguna manera, que exista una mayor participación. Eso es bueno, sin duda. Pero sí, en esta muestra, digamos, en esta encuesta participaron varias mujeres que están en directorio, y que en el fondo es un tema que no se quiere decir porque uno no quiere quejarse, digamos, sobre todo porque ahora el espacio se abrió. Pero también en los directorios hay un tema que yo creo que es importante hablarlo, transparentarlo, qué sé yo, que es que hay un pequeño ninguneo. Por ejemplo, cuando a uno le dicen, y me lo dijo una persona, me dijo, cuando te dicen chiquilla, cuando te tratan por un diminutivo, esas cosas de alguna manera van generando una sensación no sé, una cosa que no es la misma. Uno no se habla de chiquillo por un director que está sentado en una mesa. Ahí también una mujer me comentó que una vez le tocó, que era presidenta de un directorio, que una vez uno de los directores se levantó indignado encarando a los otros, diciéndole en qué estaban pensando cuando votaron por una mujer para presidente del directorio. Ese es el tema hoy día. Estamos mejor, pero el tema no está totalmente cerrado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora como ejecutivas, como profesionales? Yo creo que en primer lugar hay que elegir bien la empresa. Hay que acordarse que hoy día el tema, la gran batalla hoy día de las empresas es por el talento. Entonces, en la práctica, cuando hay una posición, es súper importante que ustedes también analicen si ese es el lugar donde quieren estar. En primer lugar, hay que investigar con ejecutivas actuales, hay que mirar el organigrama, ver si hay mujeres efectivamente en cargos de responsabilidad o en los cargos que a ustedes les interesa estar, y de alguna manera empezar a analizar si uno ahí tendría espacio. Las culturas son muy difíciles de cambiar. Entonces, en la práctica, primero investigar con ejecutivas actuales, analizar organigrama, ver las áreas de personas. Yo creo que las áreas de personas dicen mucho de las empresas hoy día. ¿Qué tipo de perfiles hay en las áreas de personas? ¿Qué tanto peso relativo tiene el área? ¿Qué sé yo? Googlear por información pública. Hoy día la información está en todas partes. Lo segundo que se puede hacer es definir un plan de carrera como mujer. ¿Cuáles son mis intereses y habilidades? ¿Cuáles son mis competencias? ¿A dónde quiero llegar? Porque en la práctica, si yo quiero llegar a ser gerente general o directora de empresa, tengo que ver y analizar cuáles son las brechas que hoy día tengo y actuar en consecuencia. Los hombres hacen mucho esto y de alguna manera tienen mejores trayectorias si uno lo analiza. Yo lo digo porque me ha tocado ver infinitos perfiles profesionales y me doy cuenta que cuando las mujeres tienen un plan, llegan a donde quieren llegar. Y este es un tema que lo escribí porque me parece que es relevante y que no le damos la suficiente importancia. Yo creo que las mujeres somos malas para la política interna, somos malas para definir aliados estratégicos, y es algo que hay que ocuparse. Definir aliados estratégicos, tener claras las fortalezas y debilidades profesionales y potenciar la fortaleza, es algo que yo creo que hoy día se puede hacer, se debe hacer para poder avanzar en el sentido que uno quiera. La conclusión es: los tiempos han cambiado y los vientos soplan a favor de la igualdad de género. Pero es importante darse cuenta que los cambios van a venir en la medida que todos aportemos, y que, por ejemplo, en los directorios, cuando hay 2 mujeres, funcionan mucho mejor. En las mesas de gerenciales, cuando hay 2 mujeres, funcionan mejor. Entonces, el llamado es a como ayudarse. No creer que solo uno va a competir en un mundo masculino. En la medida que haya más mujeres, esto va a ser un círculo virtuoso.
Ahora los dejo con esta frase que a mí me gusta. Dice, las mujeres líderes deben tener la libertad de ser tan mediocres como cualquier hombre. Yo creo que eso es liberador, porque de alguna manera nos da la posibilidad de competir y bueno, que cada uno llegue como mejor pueda a donde quiera llegar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Carla. Excelente. Y en el tiempo. Siempre. Y ahí le digo a los asistentes que no sean tan tímidos, por favor, preguntas por el chat. Y ahora los dejo con Lorena. Adelante, Lorena. Súper, ahí, espérate, ahí está el... Muchas gracias. Espérate, quiero ver, ¿se está viendo bien la presentación? ¿Sí? Sí, se está viendo Sí, bien. buenísimo. Muy buenas tardes. Lo primero, qué lujo de conversación estamos teniendo, me encanta. Gracias Alejandra, Carla, por todo lo que han traído. ¿Qué me pasa en este momento cuando Carla decía, todos aportemos? Alejandra hablaba de cómo lo hacemos entre todos, público, privado, universidades, organizaciones civiles. Me viene la reflexión y la pregunta, ¿qué estamos escogiendo? Porque en el fondo hay muchas prácticas, se ha avanzado mucho en todo este tema, pero Alejandra nos decía 136 años más. Retrocedimos 10 años. ¡Wow! ¿Qué es lo que estamos escogiendo? En nuestro día a día, como decía Carla, en lo más micro, ¿cómo lo hacemos para todos aportar? Nuestro tema, mujeres en tiempos de crisis, los desafíos de las buenas prácticas de las empresas y la importancia de la autogestión. Pero cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? Si bien es cierto, todos sabemos que estamos en crisis, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué nos ha pasado? El 2020 fuimos testigos de la gran transformación como civilización que estamos viviendo. No podemos estar ajenos a esto. Cambios disruptivos sin precedentes han generado nuevos ámbitos, tanto en nuestra vida personal y familiar, como social y laboral. Ustedes pueden ir comentando en el chat si quieren, cómo nos cambió la vida de un momento a otro. Hablábamos del tema del teletrabajo. ¿Qué pasó con nuestras rutinas diarias? ¿Qué pasó con la mujer ahí en relación al tema del estudio de los hijos, por ejemplo? Tuvimos que generar nuevos acuerdos en las organizaciones, como familia. ¿Cuáles fueron los acuerdos que generamos como familia para poder hacernos cargo de ese nuevo momento que estábamos viviendo? De un momento a otro, todas nuestras rutinas cambiaron. Lo aprendido ya no era oportuno. Es decir, nos encontramos en medio de una transformación cultural disruptiva. Una cultura lo entendemos como un modo de vida conservado. Wow, parece que ha sido fuerte lo que hemos estado viviendo. Eso también ha traído consecuencias. La llamada cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, los escenarios cambiantes son y serán una constante del siglo XXI, así como la revolución del mercado laboral, los modelos económicos, modelos de negocio, la política, relaciones a todo nivel. O sea, todo se está construyendo, las reglas del juego están cambiando. Y desde ahí, ¿qué hago yo como ser humano, como ejecutivo, como mamá, como papá, para contribuir a la conservación de una cierta cultura o de un cierto modo de vida? Son reflexiones que vamos a ir haciendo, si ustedes quieren van comentando a medida que va avanzando también la presentación. ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído todo eso? Desaparición de los puestos de trabajo, reestructuración de las ocupaciones y creación de nuevos empleos. ¿Sí? Hay hoy día una transformación del empleo. ¿Eso de qué viene? De la automatización de los trabajos, de la disrupción tecnológica. ¿Y cómo nos hacemos cargo nosotros como mujeres de eso? ¿Cómo se suma a eso el impacto de la crisis sanitaria? Las organizaciones son más planas en su jerarquía, predominan lo plural, lo global, lo hiperconectado. ¿Cómo han vivido ustedes
todo eso que estamos describiendo, qué ha pasado en su vivir cotidiano, cuáles son las elecciones que estamos haciendo, las conversaciones que realizamos. Las compañías están distribuidas por todo el mundo, se vuelven virtuales, diversas, flexibles. Hoy día las organizaciones están viendo cómo va a ser la nueva forma de trabajar. Se dice que en muchas industrias va a haber un modelo híbrido, ¿cierto? De teletrabajo, temas presenciales. ¿Cómo ha impactado el tema a edificios corporativos? ¿Qué va a pasar con la inversión? La pandemia no solo vino a acelerar dichos cambios y a profundizar estas estructuras, nos recordó lo urgente de prepararnos para todos estos cambios. Como ya nombró a Alejandra, los indicadores de género, la pandemia nos hizo retroceder más de una década en términos de participación femenina e incrementó la desigualdad de carga de trabajo no remunerado para las mujeres. Y ahí me surge la pregunta, ¿cuáles son las conversaciones que nosotros tenemos en nuestra familia? ¿Cuáles son esos acuerdos a los que tenemos que llegar para vivir en bienestar y para disminuir esas brechas? Los seres humanos realizamos nuestro vivir en las conversaciones. Somos generadores de nuestros mundos. ¿Cuáles son las conversaciones que hoy día tenemos y las que no tenemos que están generando el mundo que tenemos hoy día con los resultados que Alejandra nos mostró? ¿En qué conversaciones estamos? ¿Cuáles son las elecciones que tenemos que hacer en el momento del proceso de toma de decisiones? Pareciera ser que está como todo claro lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué nos pasa como seres humanos? Porque todos generamos esa cultura que pareciera ser que las decisiones que tomamos no siempre van en sentido a eso que nosotros decimos. Las consecuencias de todo esto, crisis sanitaria, crisis económica, crisis psicológica, 2020 aumentó la violencia intrafamiliar, no sabemos cómo relacionarnos con la incertidumbre, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Sobrepasados, el uso de los medicamentos, cambios disruptivos en la forma de trabajar y de vivir, disminución de la participación laboral femenina y aumento de la desigualdad a la carga de trabajo no remunerada. ¡Wow! Cuando nos damos cuenta y cómo hemos vivido todo eso. Cuando me pregunto y me digo que yo como Lorena soy generadora de mi mundo. ¿Cuáles son las elecciones que hago y no hago? Como decía Carla, ¿he planificado mi desarrollo de carrera? ¿Estoy atenta de lo que está pasando en el mundo laboral? ¿Cuáles son los nuevos cargos que se van a crear, estos 97 millones de aquí al 2025? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de eso? Cuando hablamos de buenas prácticas, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género plantea 3 áreas principalmente. Ahí Alejandra y Carla también mostraron que tiene que ver como reclutamiento y desarrollo profesional, temas de liderazgo, indicadores de género. Pareciera algo, sí, como natural, como obvio para hacer. ¿Y qué sucede? Que no lo estamos haciendo. Cuando hablamos del reclutamiento, los procesos de selección, identificar las brechas salariales, realizar estrategias de sensibilización, de formación en equidad y género. En las empresas en que están cada uno de ustedes, ¿cuántas de estas prácticas han incorporado o no han incorporado? ¿Cuántas conocemos? ¿Qué tan lejano no estamos de eso? Incentivar las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Hace poco estaba haciendo una investigación, hicimos una encuesta en torno a qué he perdido con este tema del teletrabajo. Y una de las cosas, bueno, que tiene que ver con la cercanía de las relaciones, del vínculo, pero también decían las personas, no tengo tiempo para mí. A veces cuando me trasladaba al trabajo, conversaba, tenía un tiempo para mí, como Lorena en este caso. ¿Qué pasa con esos tiempos?
¿Cómo está la conciliación? Y de nuevo, ¿cuáles son las elecciones que estoy haciendo? Nosotros los seres humanos escogemos momento a momento y a través de esas elecciones que hacemos de manera consciente e inconsciente, yo genero mi vivir. En temas de liderazgo, de buenas prácticas, que yo he visto que muchas empresas lo están realizando, generar programas de desarrollo y crecimiento acelerado, programas de mentoría, interempresas, interindustrias, también está ahí, pero pareciera ser que ahora hay una carrera en torno a eso. ¿Sí? Entonces, los ejecutivos no tienen tiempo, pero tenemos que hacer todo eso. ¿Y qué pasa con mi presencia? Porque en estos cambios acelerados parece que es una reunión tras otra, es una decisión tras otra, es los niños, es la familia, soy yo. O sea, ¿y cuándo paramos para ser consciente de las elecciones que estoy haciendo? Indicadores de género, información en relación al sexo en nivel de organización, establecer KPI. ¿Qué estamos haciendo en torno a eso? Entonces, si luego vamos a conversar sobre ciertas habilidades, decíamos que la importancia de la autogestión. Y si nos vamos al diccionario y vemos qué significa autogestión, gestionarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente de que la autogestión tiene que ver conmigo y ser consciente del mundo que yo estoy generando, con las elecciones que hago, de manera consciente o inconsciente. Hablábamos del tema de equidad, el tema de los sesgos culturales. Entonces, cuando me hago consciente de ese camino, de ese diseño, ese desarrollo de carrera, Carla nos mostraba la relevancia de las redes, con quién me vinculo, en qué conversaciones estoy, qué decisión voy a tomar, de manera quizás micro, de manera macro, dónde voy a participar, cuál es el rol que quiero jugar en este proceso de transformación y de cambio de civilización que estamos hoy día en marzo 2021. ¿Me he hecho esa pregunta? Porque las decisiones que tomemos ahora tienen que ver con el futuro que nosotros estamos generando. Cuando hablamos del futuro, el futuro es hoy, con las decisiones que tomamos, que no tomamos y cómo las tomamos. Entonces, ¿qué escojo? ¿Cómo quiero ser parte con todo el dolor que nos ha traído esta crisis y los cambios disruptivos en que estamos? ¿Cuál es el rol que quiero tomar, ya sea en mi familia, en mi organización, en una comunidad, en el mundo, en relación a este cambio de civilización? Quizás si nos hacemos esas preguntas, puede ser algo distinto. La cultura que tenemos la generamos todos nosotros. No es que la cultura esté allá afuera, que es solamente de los hombres. No. Somos todos nosotros los que generamos esta cultura. Y una cultura, así como es un modo de vida conservado, prácticas, es una red de conversaciones, porque ahí es donde realizamos nuestro vivir. Habilidades fundamentales para el mundo en que vivimos hoy día tiene que ver cómo nos relacionamos con la incertidumbre de una forma armoniosa. Lo único constante son los cambios, pero ¿cómo aparezco y cómo resulto yo con la incertidumbre? ¿Qué pasa con el control? Sabemos que las planificaciones, que la carta Gantt no siempre funciona. ¿Cómo me relaciono con eso? Y desarrollar la capacidad de reinventarnos es fundamental. Y específicamente en el tema de la creación de los nuevos cargos, con las habilidades digitales, con todo lo que se viene, que es una tremenda oportunidad también para nosotros. Así como se eliminan cargos, se reestructuran otros, hay nuevos cargos. ¿Qué oferta desde lo laboral soy yo para el mundo en que estamos viviendo hoy día? Estoy escuchando cuáles son las inquietudes, los quiebres, las necesidades de las organizaciones y del mundo. ¿Cómo me hago cargo de mi vivir? ¿Cómo me hago cargo
del mundo que estamos generando hoy día. La reflexión es una de las herramientas más importantes que tenemos. En la reflexión somos capaces de mirar cuáles son estas certidumbres. Las miro y digo, ese modo de pensar, ese mindset, ese paradigma ya no es oportuno. ¿Qué tan disponible tengo de desapegarme a aquellas cosas que antes eran dadas, que tenían que ser de esa forma? ¿Cómo está mi capacidad de flexibilizar? Son preguntas que nos podemos hacer. Tenemos habilidades entonces que son importantísimas para vivir de una manera armoniosa en el mundo de hoy. Antes, en el ejercicio del liderazgo, estas habilidades quizás eran un plus. Hoy día son un mínimo para poder ser parte también de una fuerza laboral. Por mi parte, quedo hasta ahí con la presentación. No sé si hay comentarios, si hay preguntas. Ahí, Pedro, te dejo el espacio. Así que Hola. muchas gracias. Voy a dejar de Muchas- compartir pantalla. Lorena, muchas gracias por esta presentación inspiradora, ¿no? Muchas gracias. De Tenemos nada. preguntas, distinto tipo de preguntas. Primero quiero agradecer por todas las experiencias que compartieron acá. Ya pasaron para arriba, así que no puedo verlas todas, pero yo me imagino que iban leyendo, ¿no? La discriminación, temas de los hijos, temas de los maridos, ¿no? De las parejas. ¿Ya? Aquí hay un tema, hay una pregunta que me gustaría partir. Rosa Rivere plantea el tema de la precarización laboral, ¿ya? Específicamente su pregunta es con relación a la baja tasa de participación laboral femenina. ¿Cuándo se incorporará a la conversación la precarización laboral más allá de las simples estadísticas de cuántas están trabajando? A ver, lo dejo abierto para todas, porque en realidad tiene que ver con políticas públicas, ¿no es cierto? Tiene que ver con mercado laboral, pero también tiene que ver con las posibilidades que tienen las mujeres de efectivamente planificar desarrollo de carrera en un mercado de estas características, ¿no? ¿Quién quiere tomarla? Primero, ¿quién se atreve? Yo creo que la Alejandra es la... Alejandra. La Ale es la mujer, Vamos. así como de las cifras que nos puso en un panorama así espectacular, y de ahí quizás vamos complementando, Ale. A mí me gustan ¿Dónde harto las caben? cifras, me gustan harto porque creo que sirven para la argumentación, pero tiene razón en el sentido de que las cifras también esconden, o sea, los promedios esconden realidades y aquí lo que ha estado pasando no es solo que en el fondo ha disminuido la participación laboral de las mujeres, lo que quiere decir no solo también las que no están trabajando y buscan trabajo. Eh, pero efectivamente es muy importante el tema de la precarización y eso se da en dos ámbitos que los estamos viendo como con harta preocupación. Uno tiene que ver con el crecimiento de la informalidad, eso quiere decir, obvio, todas las mujeres, pero los hombres también, frente a una pérdida de empleo o una baja de ingresos, lo que buscan es compensar esos ingresos de alguna manera. Entonces se ha dado un aumento importante de la informalidad que viene, por supuesto, asociada con la precarización, cuando tú no tienes un trabajo de calidad, un trabajo que te puede dar protección social, que te puede permitir tener coberturas previsionales de salud, finalmente vas perdiendo protección y calidad en ese empleo. Y yo creo que ese es un tema grave, que es parte también de las consecuencias de esta pandemia y es parte de la responsabilidad de la política pública de cómo rediseña una reactivación económica que busque traer a esas personas, a la mayor cantidad de esas personas y a las mujeres de vuelta al mercado del trabajo formal y con calidad. No es de fácil respuesta, pero es algo que realmente es una obligación y es una obligación que tenemos en nuestro país de cómo logramos mejorar esas condiciones. No es fácil, porque también uno dice, bueno, es difícil que en el corto plazo haya trabajos para todos, sí, por supuesto, pero ahí es cuando la política pública cobra todo el sentido del mundo. Y lo que yo he visto particularmente en este tiempo, que claro, precisamente para desincentivar la informalidad, las políticas pro empleo en general otorgan la cobertura a las trabajadores formales.
y ahí hay un trade-off que no es de fácil solución, pero si no se protege a los trabajadores informales y se los estimula, en el fondo, para formalizar, por ejemplo, sus emprendimientos o ver de qué manera se reconectan al trabajo formal y a las empresas, vamos a estar con un problema enorme porque la informalidad trae desprotección. Entonces no tengo la respuesta, pero sí coincido con la alerta que pone la persona que hizo la pregunta. Y a nivel de las empresas, porque el tema de la externalización de los procesos y la contratación de trabajadores temporales, por ejemplo, también es un ejemplo de precarización, ¿no? Ahí también hay una representación mayor de mujeres, sobre todo en los ¿cómo se llama? En algunos tipos de subcontratación de servicios que hacen las empresas, ¿no es cierto? Y en los servicios temporales, cuando se contratan personas por temporada con contratos, o sea, ni siquiera con contratos con la empresa de servicio, no la empresa que presta el servicio, no la empresa. ¿Alguna idea ahí? ¿Tienes algún referente de ese tipo de realidad? Bueno, es como es que es importante lo que tú dices, porque muchas veces en la subcontratación que se da, por ejemplo, en la industria de la minería, aunque la industria de la minería tiene otros estándares, pero cuando tú estás subcontratado trabajando en un sitio que no es necesariamente de tu empresa, sino que es de la empresa a la que le estás prestando esa subcontratación, finalmente muchas veces terminas como en un limbo. ¿Quién responde a tus demandas en términos de calidad del trabajo o de necesidad de compatibilizar o de flexibilizar? Yo creo que todas esas cosas tienen que ponerse sobre la mesa desde un punto de vista de buenas prácticas, pero también de normativa. Yo creo que son temas que hay que ir normando para que ojalá se deje el menos espacio para la arbitrariedad. Pero por otro lado también el llamado es cómo las empresas evolucionan en esas buenas prácticas. Yo creo que hoy día estamos en una conversación que tiene que ver con eso, cómo hacemos los negocios sostenibles, y los negocios sostenibles ya no son solamente aquellos que se preocupan solamente de las utilidades, sino que se preocupan del impacto social que tienen en sus distintos grupos de interés, y uno de ellos, por supuesto, son los trabajadores y trabajadoras, contratados y subcontratados. Lorena, Sí. quiero agregar ahí. Yo soy como media como a hacerme preguntas. Entonces, claro, cuando miramos todo esto y decimos, las personas que están haciendo las leyes, las que estamos tomando decisiones, ¿con qué estamos comprometidos si vemos eso que nos plantea Rosa, ¿cierto? Del tema de la precariedad, Sí, Rosa. sí. O sea, ¿con qué estamos comprometidos realmente? Eso que decimos que nosotros queremos para nuestra cultura y sociedad, ¿realmente lo queremos? En el ámbito público, en el ámbito privado. O sea, yo creo que es importante hacernos esa pregunta en el momento en que tomamos las decisiones, ¿sí? Cuando Alejandra dice, claro, hoy día hablamos del tema de la sostenibilidad de las organizaciones. O sea, las personas somos las que realizamos las organizaciones. Las personas somos las que estamos al centro. La empresa, si el mundo político no entiende eso, las empresas y las industrias están desapareciendo. Entonces, por favor, ¿con quién tenemos que ir a conversar? ¿Cuáles son esas conversaciones que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las asociaciones, las agrupaciones que tenemos que hacer para poder realmente impulsar eso? Porque recordemos que hoy día, y somos conscientes de eso sobre todo en nuestro país, y nos damos cuenta también a nivel mundial, quienes tienen el poder, por decirlo así, son las organizaciones civiles. ¿Qué nos falta ahí a nosotros, como organizaciones civiles, quizás hacer algo distinto para tener el impacto que queremos? Quizás es un tema de tiempo, pero también hacernos esa pregunta y ver qué otras cosas distintas podemos hacer. Eso, dejo esas preguntas, Pedro, por mi parte. Preguntas para el público. Y para todos nosotros, los que estamos aquí también. Sí, mirar, o sea, lo que estamos haciendo ahora, cuál es el impacto que está generando, podemos hacer algo distinto. Sí, siempre estar viendo el mundo que estamos generando y darnos la posibilidad de hacer algo innovador, algo inédito, que quizás nos puede llevar a un espacio distinto. Y mirar siempre con qué estamos comprometidos. Eso. Alejandra aquí, no, Alejandra Sepúlveda nos agrega, las mujeres tienen mayor presencia que los hombres en el trabajo informal. Ellas representan el 45%, mientras que en el empleo formal son solo el 35%.
Muchas gracias. Aquí hay dos personas acá. Quiero hacer notar que las que han hecho preguntas son mujeres, ¿ah? Y tenemos sobre representación. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? En las buenas prácticas, cómo los hombres nos involucramos en este tipo de temáticas, asistimos a este tipo y empezamos a hacer... ¿cómo se llama? Empezamos a preocuparnos de esto para generar cambios culturales, ¿no? Aquí Roland tenemos, voy a leerlo, no lo he leído siquiera. Solo una reflexión. Como hombre crecí en una familia tradicional donde papá tenía un rol y mamá otro muy distinto. Hace unos meses logré comprender que este trabajo no es solo de las mujeres, sino de todos, mujeres y hombres. Me duele y es vergonzoso haber sido parte de entrevistas laborales donde mujeres no se adjudicaron los cargos por tema como si tenían hijos o no, si eran casadas o solteras. Disculpe, no es una pregunta, es una autorreflexión. Muy bien, Roland, te lo agradezco, ¿ya? Espérate. Le quiero decir algo. Gracias por la pregunta, gracias por la reflexión. Y sabes, no sabes cómo hacerlo de manera distinta. Entonces estás aprendiendo, y lo que le pasa a muchos hombres y a mujeres también, porque todos somos responsables de esta cultura que hemos generado. Si eres consciente, si te pasa a ti, si nos pasa a todos, estamos aprendiendo. Pidamos ayuda, no tenemos por qué saberlo todo, ¿sí? Y es un proceso de aprendizaje. Lo importante es que existe la reflexión y que quieres generar un mundo distinto. Si te quedas con eso y quieres aprender y conservar, y entre todos nos acompañamos en eso. Sabemos a nivel mundial que la única manera que podamos responder a todo lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es desde la colaboración. Solos, de manera aislada, no vamos a llegar a ninguna parte, solamente a temas de malestar como sociedad, de lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Únete a otros, pide ayuda, todos estamos aprendiendo, ¿sí? Así que eso, Ronald, y gracias por compartirlo, muchas gracias. Aquí Perla y Juanita, Perla Uribe, Juanita Parra, hacen preguntas que están muy relacionadas, no son la misma, pero Perla dice, ¿cómo romper las brechas que existen hoy de verdad? Creo que faltan muchas generaciones aún. En las empresas públicas se han puesto metas, en las empresas privadas. Si bien existen recomendaciones, el porcentaje de mujeres que integran directorios son muy pocas y generalmente están vinculadas a los dueños o accionistas de esta. ¿Cómo puede hacerlo una profesional sin estos vínculos? Si te piden experiencia en directorio, es difícil. Si no has tenido la oportunidad, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y Juanita hace una pregunta que también está vinculada, y tener un sponsor es importante para avanzar en mi carrera. No es fundamental, pero ayuda a darte a conocer. ¿Cómo hago para conseguir ese sponsor? ¿No es cierto? Sobre todo en estos medios masculinizados, como los directorios de las empresas, donde la estructura de poder está tomada por los hombres, digamos, directamente. ¿Cómo lo hago y qué puede hacer la empresa para esto, ¿no? Yo pienso que en este tema, como en todos los temas, en realidad cuando, por ejemplo, si uno quiere un sponsor, uno en general no puede acercarse a alguien y decirle, oye, ¿me puedes ayudar de aquí en adelante para siempre? Porque yo quiero y tú me puedes ayudar. Lo que uno tiene que ir generando son redes de tal forma que es como hoy por mí, mañana por ti. El sponsor alguna vez va a requerir algo, puede requerir que lo ayudes en hacer una presentación, no tengo idea, pero en general las relaciones no son utilitarias, son de colaboración. Yo te puedo ayudar hoy, tú me puedes ayudar mañana. Entonces, en esa línea, y también apuntando a la otra pregunta, el tema de los directorios, que a mí siempre me preguntan, ¿no? Y yo no soy director, ¿cómo puedo llegar a hacerlo? Como siempre, uno tiene que ver cuáles son sus posibilidades reales, sus competencias, qué puedo aportar yo en un directorio. Mucha gente hoy día tiene la sensación de que los directorios es como buena idea participar de un directorio, porque uno ahí va a florecer y va de alguna manera a estar en un círculo de poder. Bueno, en verdad yo creo que hay que hacerse la pregunta al revés, hay que decir qué puedo aportar yo en realidad en un directorio hoy día. Por ejemplo, si estoy en un área específica, ¿cuál es el lugar donde yo realmente aporto? ¿Cuál es mi propuesta de valor para ese directorio? Yo creo que cuando uno piensa en términos, estoy como John Kennedy, ¿se acuerdan que el presidente Kennedy que decía que puedo aportar yo al país? Bueno, yo creo que es lo mismo. ¿Qué le puedo aportar yo a un directorio? ¿Qué le puedo aportar yo a un sponsor que estoy buscando? Siempre cuando uno hace esa pregunta y contesta con una buena reflexión, yo creo que llega a cosas concretas. Esa es mi visión. Dale, Alejandra. Bueno, me gustaría complementar lo que dice Carla, porque, claro, yo creo que siempre en el desarrollo de carrera y en esta idea de planificar hacia adelante y ponerse metas,
es muy importante hacerse esa pregunta de qué puedo ser yo, qué oferta de valor tengo. El caso de los directorios es bien importante y es bien difícil en Chile porque efectivamente aquí los directorios son muy poco diversos, son círculos muy cerrados que recién se están abriendo un poco y los que más se abren en realidad son los directorios de las empresas multinacionales más que de las empresas de propiedad de Grupo de Chile. Pero es una conversación que está instalada, que se está, obviamente la organización de mujeres como Comunidad de Mujeres estamos permanentemente pidiendo que se abran esos espacios a una mayor diversidad. Ahora, más allá de preguntarse qué oferta de valor soy yo, y es fundamental, también uno puede dispar un poco. O sea, por ejemplo, existe un registro de público de directoras de empresas que hoy día se está perfeccionando. Existe el registro de los directorios que colocan las AFP. Si alguien quiere, existe además la cuota o equilibrio meta de género para los directorios de las empresas públicas. O sea, si una mujer quiere llegar ahí, está interesada, es importante que vea cuáles son los mecanismos para llegar. Por supuesto que las redes son importantes, pero es cierto, no siempre todo el mundo tiene las redes, no, es imposible pensar que todas las mujeres van a conocer al dueño de la empresa. Y hoy día, básicamente, los dueños eligen o promueven directores en sus círculos de confianza. Entonces, hay algo que tenemos que hacer, las mujeres en particular, pero también hay algo que tiene que cambiar, y para eso están las organizaciones como Comunidad Mujer, como Red MAD y otras, buscando esa forma de transformar esos espacios para el mayor acceso a las mujeres. Antes del sponsorship está la mentoría, y la mentoría también puede ser una mentoría formal. Las mujeres pueden postular a programas de mentoring informal que lo que van a hacer es precisamente prepararlas para luego llegar a esas relaciones de sponsorship, cuando tú te empoderas, cuando tú en el fondo buscas ayuda para que esas mentorías te permitan en el fondo trabajar cuáles son tus competencias, buscar cuáles son tus propósitos y finalmente alinearlos con un desarrollo de carrera. Y por último, y muy importante, yo creo que lo que tenemos que cambiar de manera radical en Chile, en términos de cultura laboral, son los temas vinculados a la corresponsabilidad y a la distribución de roles de manera equitativa. Mientras los hombres no se involucren de manera paritaria en estas responsabilidades de cuidado, no va a pasar nada. Y nosotros lo hemos estudiado en Comunidad Mujer, siguiendo las trayectorias de generaciones de hombres y mujeres desde el año 1940 a la fecha. Y lo que hemos visto es que las trayectorias laborales de los hombres no cambian. Su participación en el mundo laboral, más allá de lo de las pandemias, que obviamente ha afectado a todo el mundo, es siempre igual. En cambio, las mujeres hemos hecho esta curva ascendente con mucho esfuerzo y mucho mérito. Entonces, si no hay un cambio radical en la forma en que enfocamos esas responsabilidades, y aquí las empresas tienen un rol importantísimo que cumplir para el fomento de esa corresponsabilidad, no es mucho lo que va a cambiar. Si ustedes me dicen, elige una política, elijo esa. Y la elijo desde la política pública, pero también desde el mundo de las empresas. Oye, aquí hay una pregunta que no sé si es... Lorena, tú querías, dale. Abre el micrófono. No, dale nomás, pero era como breve, porque cuando Carla decía el tema de las relaciones utilitarias, las personas se dan cuenta de eso. Entonces, ¿cómo generamos redes y vínculos que tienen que ver con un proyecto común? Un proyecto que es común para todos. ¿Qué pasa? Cuando ponemos foco en eso, todo va resultando, todo se va dando, todo se va generando a través de las conversaciones. Entonces, cuando yo me relaciono con distintas organizaciones, por ejemplo, que tenemos un proyecto común, genuino desde cada uno, y es más, cuando también me constituyo como oferta o qué valor agrego yo, que también nombraba Alejandra, tiene que ver también con qué oferta soy yo para el mundo. Mis acciones que estén en armonía con eso, porque desde ahí todo lo que resulte va a ser expansivo. Y quiero quedarme con eso que decía Carla, porque cuando las relaciones son utilitarias, eso se nota. Entonces, ¿cómo vamos fluyendo de manera armoniosa en esos espacios en que compartimos un proyecto común
los resultados se dan solos. Solo eso. Oye, y a propósito de directorio, ¿no es cierto? Acceso, una pregunta que no sé si es peligrosa, bueno, pero genera mucha discusión. Frente al lento avance de las políticas de género, de igualdad de oportunidades para mujeres, ¿qué piensan ustedes de las políticas de cuota? ¿No es cierto? Está la discusión de que, bueno, las políticas de cuotas las que han permitido cambiar la estructura de poder en organizaciones, ya porque ahí hay una barrera importante, pero también hay un ninguneo a las mujeres porque ingresan por cuota. Entonces, ¿qué opinan ustedes ahí de la ley de cuotas? ¿Qué pasa? Em, yo soy una convertida, no sé cómo se dirá, conversa. Yo hace 15 años, y lo he hablado con la Alejandra varias veces, yo hace 15 años decía, oye, yo quiero quiero llegar a donde yo pueda llegar, no quiero llegar porque me dieron una posibilidad versus hombres que tenían mejores posibilidades que yo. Y yo creo que hay mucha gente que piensa así, pero en realidad los datos en muchos países, son que en la medida que no hay cuota, las mujeres no se preparan adecuadamente, por supuesto, porque no hay posibilidades de llegar a algo, a tomar una posición, y por lo tanto el tema es más lento. Entonces yo creo que si los datos son los que dijo la Alejandra, en el sentido que quedan 135 años, 135, ni para los bisnietos nuestros, entonces yo creo que las cuotas es la única manera que tenemos de poder lograr avanzar un poquitito más rápido. Esa yo creo que es una reflexión de una conversa. Yo me alegro de que la Carla se De la haya conversión. Bueno, yo siempre he creído en las cuotas, la verdad es que no tengo duda de eso, porque además hay mucha evidencia del efecto positivo que tienen para acelerar el progreso de las mujeres y el avance de las mujeres en la toma de decisiones. En general, las cuotas se vinculan a políticas que son temporales, que no son permanentes, y hay mucha evidencia en los países nórdicos, o Noruega fue el país que partió con esto, pero después finalmente, en general, los países de la Unión Europea adoptaron estas políticas a través de leyes duras o leyes blandas. Eso quiere decir algunas que tienen sanción y otras que no, al incumplimiento. Pero en definitiva, todos los países que han legislado cuotas para los gobiernos corporativos, en general han avanzado más rápido, y hoy día tienen porcentajes de presencia de mujeres de entre el 25, 30, 35%. Los únicos casos que son de cuotas voluntarias, que es un poco lo que pasa en Chile, son los casos de Inglaterra y Estados Unidos, que tienen este famoso Comply or Explain, y que los ha hecho avanzar más lento. Y yo creo que en Chile ya estamos en condiciones de plantearnos esto de una manera mucho más seria, o más en serio, porque además estamos avanzando en la paridad en la Convención Constitucional. Entonces, tenemos como escenarios distintos donde la paridad por un lado avanza, por el otro lado avanza más lento, y además tenemos una experiencia bien interesante a seguir comunicando, que es la del sistema de empresas públicas. Llevamos 2 gobiernos, desde el gobierno de Bachelet y con los directorios de las empresas CEP con más de un 41% de mujeres en sus gobiernos corporativos. Entonces, y no se ha caído el mundo, todo lo contrario, ha estado fantástico. Así que la diversidad trae buenos resultados siempre. Ese es Interesante el cambio en la distribución de mujeres en el Congreso, ¿no? Con las cuotas de ¿cómo se llama? De mujeres candidatas, ¿no? Entonces, tiene efectos ahí, sí. Sí. Quería aquí, se me pasó, pero Pía hablaba a propósito de los sponsors, ¿no es cierto? Cómo las mujeres a través de organizaciones pueden prestarse apoyo, ¿no es cierto? Y gestionar de cierta manera el desarrollo de carrera, ¿no? Las mujeres que están buscando alta dirección. Y nos comenta ahora que los países nórdicos tienen cuotas y han mostrado mucho avance, como dicen acá. Oye, aparece el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Que puso Alejandra. Y dice, bueno, ¿cómo se llama? Para que los hombres tomen los roles domésticos y colaboren, también las mujeres debemos ceder espacio. Ejemplo, ceder el postnatal. Pocos en Chile lo han tomado. ¿Ya? Las mujeres pueden ceder, dice, eso lo decía Lucía Fuente, y ¿cómo se llama? Y tú, Alejandro, respondías, ahí, a ver, toma el tema de ese. Dilo tú nomás, lo que pasa es que aproveché de contestar pensando que si no podía hacerlo de esta manera, pero... Dale. Bueno,
Las mujeres, mira, lo que pasa es que tenemos efectivamente esta figura sui generis en Chile, que es que la mujer le puede ceder al padre estas últimas 6 semanas del postnatal parental. Se lo toma el 0,2%. Entonces, por un lado, sí, es muy importante que las mujeres digan, ok, lo cedo. Es un arreglo familiar, porque normalmente en esa decisión también influye quien gana más recursos. Y generalmente, como los hombres ganan más, terminan diciendo, no sabes qué, mejor tómatelo tú, porque como yo gano más, porque este es un postnatal que tiene un tope. Pero para que realmente, aparte de que las mujeres lo cedan, lo fomenten, para que esto realmente tenga una masividad que hoy día no tiene, hay que hacer que la ley se modifique para que los hombres tengan esos derechos y deberes reconocidos de manera exclusiva. Y mientras tanto, las empresas podrían hacer mucho. Nosotros lo que hemos identificado es que está mucho más extendida la práctica de en vez de dar 5 días, dar 8 días de postnatal a los hombres, que es el postnatal que pagan las empresas, pero las empresas en general, y aquí no voy a señalar a ninguna porque estoy hablando en términos generales, comunican mucho menos que los padres se puedan tomar el permiso parental. Está menos instalada la práctica de fomentar esto en términos de comunicaciones internas, de decir, oye, acuérdate que te podés tomar tus 6 semanas y no pasa nada, hazlo, etc. También hay un tema cultural, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El ninguneo, ¿ya? En esta cultura machista hegemónica, ¿no es cierto? El ninguneo que sufren los hombres que están interesados en hacerlo, pero pueden ser mal vistos por sus compañeros, con sus colegas, por su jefatura. ¿Cómo podemos abordar eso? Ahí, Carla, Lorena, ustedes que han hablado de estos estereotipos, la forma como abordarlo. Yo pienso que esto, y en fondo, un poco lo que ha dicho la Alejandra, yo creo que estos son círculos virtuosos. En la medida que se regula el tema, que se transparenta, que se abre, esto empieza tímidamente 1, 2, 3 a tomarlo y se va normalizando. Yo creo que hay que tomarse los espacios que están disponibles legalmente, al menos, y ahí seguir avanzando. Yo creo que no hay una fórmula, no sé. Pienso también que los hombres tienen que tener la certeza de que el tema es importante. Y quizás también ahí hay algo. A mí, con lo que tú comentas, Pedro, ¿qué me pasa? Porque las personas y los seres humanos siempre estamos comprometidos con algo. Entonces, fíjate, ese hombre, no sé, decimos que quizás lo más importante es mi familia, pero ¿con qué estoy comprometido cuando tomo esas decisiones, ese ejemplo que tú das? ¿Estoy comprometido con mi imagen pública, con una imagen de macho recio? ¿Con qué estoy comprometido? Entonces, para mí siempre, cuando hablamos de algún proceso de transformación cultural, que siempre nos estamos transformando los seres humanos en la conservación de ciertas prácticas, ciertas psiquis. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿cuál es la deriva o cuál es la orientación de ese proceso de transformación? Entonces, si decimos que nosotros queremos eso, y eso que yo digo, mis acciones están alineadas con eso o no, porque pareciera ser entonces que eso que yo digo no es realmente lo que quiero, estoy comprometido con otra cosa. Entonces, ¿cómo esos aprendizajes culturales que hemos tenido, por ejemplo, de tener que responder a una imagen pública, y esa imagen me hace pertenecer al grupo? Y ahí vamos un poquito más atrás de eso, que tiene que ver con la aceptación de sí mismo. ¿Por qué yo necesito tener que hacer algo para poder sentirme parte de un grupo? Cuando yo digo que para mí lo más importante es mi familia y todo lo que hago y trabajo es para mi familia, que es lo más importante. Entonces, fíjate, entonces cuando decimos que los seres humanos realizamos las organizaciones, realizamos el mundo, realizamos nuestra cultura, preguntarnos eso, ¿con qué estamos comprometidos en el ámbito público, en las decisiones del Congreso, cuando tomamos las decisiones que tomamos? Y hacernos esa pregunta y hacernos cargo realmente, ponernos serios en eso, de dejar de ponerlo fuera y cuál es la acción que vamos a hacer terminando ahora este conversatorio. No para mañana, ni que lo haga la comunidad, ni que lo haga, no. ¿Qué voy a hacer yo? Porque cuando yo genero una acción distinta, todos nos vamos transformando en la convivencia. Entonces, ¿qué estamos conservando ahora en esa transformación? Súper.
Oye, volvamos al tiempo de crisis. ¿Ya? Muchos de estos temas son en crisis, son no crisis, la crisis los ha agudizado, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una pregunta de una estudiante que está por egresar, Josefina Piatti, dice, teniendo en cuenta que el mercado laboral está muy complicado y cuesta conciliar un oficio que tenga sentido, que trabaje la equidad de género, pero que también genere ingresos, ¿no es cierto? Dice, ¿qué recomendaciones le pueden dar a las mujeres que están saliendo al mundo laboral, que están en posición de conseguir un trabajo prontamente? ¿Qué hacen en este periodo? Lo mismo que siempre. Lo mismo que siempre. ¿Quién soy? O sea, en el fondo, ¿cuál es mi propuesta de valor hoy? ¿Era buena alumna? ¿Soy una persona súper sociable? ¿Qué sé yo? Propuesta de valor, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo hago para llegar? Siempre es la misma fórmula. Esa es la base del outplacement. Es una pequeña receta que se los doy. Pero eso es lo que hay que hacer. No hay más sistemas que ese, en el fondo. Ahora, uno puede ahondar, profundizar, ver dónde tiene algunas redes para llegar o llegar a través de LinkedIn, pero esas son, es como lo hago, digamos, pero siempre la base es la misma. Las empresas están contratando, yo no sé cuál es el dato, pero nosotros en Lucas vemos que las empresas están contratando, están ¿Y activas. qué tipo de empresas están contratando? Porque aquí, claro, hay un tema de, bueno, me gustaría esta área, pero... Bueno, los hoteles, digamos, no, pero en general, claro, pero mira, en el fondo la tecnología, todo lo que es tecnología está muy fuerte por razones obvias, todo lo que es última milla, logística, muy fuerte, retail, muy fuerte, el tema salud le ha dado una vuelta, minería están muy fuertes. ¿Y cuáles de esos tú dices que son los que están más, aquí pregunta por la equidad de género, ¿no? Tú comentabas, veamos si hay mujeres en la organización, si en el fondo hay posibilidades de integrarse bien, de si la empresa es inclusiva, no inclusiva. ¿Cuál de esas áreas tú recomendarías? Mira, como decía la Alejandra, por ejemplo, la minería es una industria que de alguna manera llegó con lógicas internacionales, porque las multinacionales un poco siempre han ido como pioneras, pero en general en las empresas chilenas se tratan de poner a la altura para poder competir, y hoy día es muy importante para la gente joven el tema del propósito y todo lo que estamos conversando, por lo cual de alguna manera todos se están tratando de subir a este carro que va volando y que hay que ser competitivo. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en el retail hay bastante buen movimiento en términos de propósito. Por ejemplo, hoy día, en cada una de las industrias que mencioné hay espacio hoy día para entrar, pero para ver en cuál empresa entrar, ahí hay que hacer el trabajo. Eso es lo que no va a estar tan obviamente, sino que tú tienes que meterte la información pública que está ahí, por otro lado. Yo quiero también sumarme a lo que dice la Carla y decir dos cosas. Uno, no asustarse, no restarse. Si hoy día estamos viendo que, por ejemplo, hay una gran oferta o más oferta en el mundo del retail, en las áreas de logística, en las áreas de operación, en esas áreas que son tradicionalmente consideradas más masculinas, bueno, hoy día las mujeres tenemos que estar ahí también. Por lo tanto, es importante en el fondo no restarse de ciertos espacios porque uno pueda tener menos o considerar que tiene menos valor agregado o capacidades ahí, porque las capacidades, entre otras cosas, se desarrollan y hoy día tenemos que pensar que el desarrollo de carrera hacia adelante va a ser uno en el que vamos a tener que tener formación continua, en el que vamos a tener que ir capacitándonos, haciendo estas reconversiones o reskilling que son hoy día tan importantes. Y lo otro, que se lo escuché a una gringa hace unos años atrás, de manera que me llamó la atención, pero dijo, las mujeres tenemos que aprender a negociar nuestro primer salario, porque normalmente las mujeres negociamos a la baja, ¿no? Y cuando tú entras con un salario más bajo, por supuesto que después te cuesta mucho más irlo remontando a lo largo de la trayectoria laboral. Entonces, dado que la persona que pregunta es joven y está partiendo en su vida laboral, este es un consejo que le daría también. ¿Se llama Josefina? Josefina, sí. Josefina. Entonces, Josefina, ¿qué te recomiendo sumándome a lo que dice Carla y Alejandra? Cuando tú haces lo que te gusta hacer, resultas en excelencia, resultas agregando valor al otro. Cuando alguien te ve a los ojos y ve que tú conversas sobre la oferta de valor que tú eres y a ti los ojos se te iluminan, esa persona te contrata. Entonces,
sumado a lo que dice Carla y Alejandra, lo que te guste hacer, en lo que tú vibres, porque las organizaciones lo que queremos son personas en que les gusta lo que hacen, ¿sí? Porque si no sabemos lo que va a pasar luego, que se van a ir, que no va a generar engagement, que el tema de la productividad y un montón otro de temas, pero, y tiene que ver con eso, y lo uno con lo que habíamos hablado de antes, que tiene que ver con cuál es tu lugar en el mundo, y para qué tú vienes a este mundo. Porque si tú escoges trabajar en la empresa X, Y o Z, tiene que ver porque te cobra sentido ahí. Tú vas a resultar ahí con engagement, vas a resultar innovadora, vas a resultar agregando aún más valor en esas organizaciones, dado que estás haciendo lo que te gusta hacer. Así que eso como recomendación y sugerencia. A mí me queda una pregunta sobre el subsidio, ¿ya? Un subsidio a la contratación, ¿no? Que ha funcionado, ha penetrado más en los hombres que en las mujeres. Alejandra, el subsidio a la contratación decías que en general en empresas de construcción, silvicultura y comercio, ¿no es cierto? Pero ¿son empresas más bien grandes, medianas, pequeñas? Mira, no he revisado en profundidad la data, porque esa es una data que tiene que entregar el MINTRAB. Ahora, lo que sí es cierto es que en el fondo todo va a depender del nivel de burocracia que tenga el subsidio. Porque obviamente para poder en el fondo acceder a las ayudas, como a todas las ayudas, las empresas tienen que postular, ¿no? Y obviamente la capacidad que tú tengas para tener un equipo o alguien a cargo también incide en que tú puedas acceder a estas ayudas o no. Pero en estricto rigor debieran ser políticas que tienen que beneficiar a todas las empresas sin distinción de tamaño, pero no tengo el dato que me estás pidiendo ahora. Lo que sí, lo que presenté hoy día que me llamó mucho la atención es que este subsidio a las nuevas contrataciones, que también es a contrataciones de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, está siendo más utilizado para la contratación de hombres, que es parte de la misma conversación que tenemos hoy día de cómo a las mujeres de alguna manera les afecta más por las razones que sabemos del cuidado de los hijos y todo lo que nos hace que nos discriminen. Sería interesante como revisar, porque generalmente estos subsidios, si no están focalizados a las pequeñas empresas no acceden. Como dices tú, la burocracia generalmente hace mucho más costoso llegar al subsidio, ¿no es cierto? No hay acceso. Yo creo que lo que es importante y que es algo que todos tenemos que hacer es como ir siempre monitoreando en el fondo estas ayudas que salen, que se ofrecen, a ver de qué manera uno las puede aprovechar. Lo único que no se puede hacer es quedarse, en el fondo, ¿cómo se dice?, despistado. Si hay posibilidades de tener una ayuda con un subsidio al empleo como esto, que también es a las nuevas contrataciones, pero también a reincorporar a las personas que han estado con la suspensión del empleo, yo creo que mi recomendación es que busquen las personas que nos están escuchando dónde están esos requisitos y ver de qué manera se puede calificar a ellos y que contraten mujeres, por supuesto. Tengo las últimas dos preguntas. Una es para Carla y Lorena. El ninguneo, ¿no es cierto? Carla nos decía, bueno, se superaron muchos temas del año 2000, pero el día de hoy es el ninguneo. Chiquilla, un trato ahí que es como medio y pasivo-agresivo además, ¿no? Porque ¿cómo podemos trabajar en las empresas el tema del ninguneo y las propias mujeres, ¿no? También. Una recomendación ahí. Yo creo que para todas estas cosas es una opinión súper personal. Yo creo que no hay que picarse. Yo creo que el que se pica pierde. Entonces yo creo que es mejor decirle a alguien, ¿sabes qué? Prefiero que me digas Carla, a poner mala cara, tirar una talla pesada, etc. O sea, yo creo que hay que manejar este tema. Ese es nuestro desafío. Cómo manejarnos de tal forma de poner los puntos con una sonrisa. Eso es mucho mejor a una figura agresiva. Yo personalmente pienso que esa es la fórmula. Ahora, si el tema empieza a ser mucho, porque también pasa que de repente, porque hay una cosa ahí como social, no sé, de tratar de bajarle el perfil a estos temas, no te piquís, no, pero si, por favor, no estamos hablando, te fijas, hay una cosa como de bajarle el perfil. Yo creo que también a veces es mejor
ponerse, como dice el dicho, una vez colorada que 100 amarilla, creo que así. También de repente es mejor decir, mira, te explico, cada vez que tú me dices Carlita, tú me bajas 5 peldaños. Si yo a ti te dijera Jorgito o Pedrito, ¿cómo te sentirías? Es una cosa media que yo creo que es ideal no llegar ahí, pero yo creo que a veces hay que ser también un poco agresivo. Súper. Complementando lo que comenta Carla, cualquier hecho externo solamente gatilla cambios en mí. Como yo lo vivo, siempre tiene que ver conmigo. Entonces, tal cual como dice Carla, es ser conscientes de la cultura que estamos habitando, que tiene que ver con esa persona, entonces así yo no resulto enojada. Lo que sí es importante, entonces me conservo en mi centro, ¿sí? Sé que lo que me dice Juanito tiene que ver con él, entonces, como sé que tiene que ver con él, me mantengo en mi centro. Pero lo que sí, también le digo, el impacto que tiene su forma de conversar en mí. O sea, eso que tú estás diciendo, a mí me pasa tal y cual cosa y yo me siento de tal forma. Lo que quiero conservar en la relación contigo es no sentirme de esa forma y dependiendo de la magnitud, ¿cierto?, de la temática o no, es decir, yo no voy a conservar ni voy a aceptar ese tipo de relación. Entonces, como dice Carla, en ocasiones, si ya es algo muy cultural, porque claro, te dicen, oye, no, es que le estás poniendo color, es que están invalidando, te están negando tu sentir como ser humano. Esa es una violencia. Cuando alguien te dice eso, eso es violencia. Entonces tú explicarle simplemente al otro lo que te pasa a ti y cuál es el tipo de relaciones que tú quieres conservar con la otra persona. Pero sí lo importante es tener claro que tiene que ver con él, que no es contra ti, tiene que ver con él. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de eso, si quizás mi primera reacción es como ofuscarme, vuelvo a mi centro, porque sé que tiene que ver con él, porque cualquier hecho externo solamente gatilla cambios en mí y siempre tiene que ver conmigo. Eso. Muchas gracias. Mea culpa, no le di el micrófono a Alejandra para despedirse. Tenía una reunión a la 1:30, no me di cuenta que ya estábamos en la 1:30. Sí. Estamos súper pasados y también hay gente que se está despidiendo. Muchas preguntas al final. Lo lamento, no vamos a poder darle las preguntas, no vamos a poder ver las preguntas ahora. Aprendizaje la próxima vez desde el principio de la pregunta, así las podemos ir consolidando. Muchas gracias Alejandra primero, que se nos tuvo que ir, muy interesante. Lorena, muchas gracias por todas tus tips, consejos y hacernos reflexionar por la forma como en la conversación, ¿no?, podemos lograr cambios para que las mujeres puedan reintegrarse al trabajo, puedan lograr mayor corresponsabilidad. Y Carla, muchas gracias por tu análisis, digamos, de las condiciones que están en las mujeres y cómo éstas influyen y cómo pueden autogestionarse, ¿no? ¿Cómo se llama? Para ir poniendo, ¿cómo se llama? Para ir aprovechando los espacios que hay. Ya, no sé si quieren decir alguna última palabra. Gracias a todas las personas por querer estar, por querer conversar y reflexionar sobre esos temas, por querer hacernos cargo. Gracias a Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios por haber generado este espacio y gracias a todos nosotros los que estamos acá conversando por querer un mundo distinto, en espacios de bienestar y que podamos habitar así el mundo, un mundo sostenible. Y también decir, en mi caso, que efectivamente yo creo que las generaciones que vienen sub 30 de todas maneras, tienen otra, sub 35 incluso, vienen con otra información. Así que esto es esperanzador, tenemos que avanzar entre todas. Gracias, que estén bien. Adiós, Pedro. Muchísimas gracias a todo el público por venir, por colaborarnos. Los dejamos invitados, ¿no es cierto? Porque tenemos charlas, tenemos webinar toda la semana, la próxima semana hay uno, ¿no es cierto, Nicole? Por ahí vamos a, como han dicho, vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube de la facultad, este webinar para que le cuenten a todos los que no pudieron venir, que son hartos, y para que lo puedan revisar. Muchas gracias, que estén bien, y a cuidarse, ya, para que gracias la pandemia se acabe, por favor. Una linda semana para todos, un lindo día. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.
La FEN es un lugar donde los temas de inclusión se conocen mucho más, mucho antes de que se hicieran famosos en Chile. Antes de que se empezaran a discutir, la FEN ha sido un gran lugar de encuentro de lo que es la juventud chilena, los jóvenes, los futuros profesionales. Así que estamos muy contentos de haber celebrado los 85 años y haber tenido una vez más esta cena anual. Una experiencia espectacular, pertenecer a este círculo de honor es realmente un honor y de los premios que más van a significar en mi vida. Soy la persona más joven que entró a este círculo de honor, por lo tanto es un doble orgullo. Yo salí en la categoría de emprendedor, entonces reconocimiento a alguien tan joven también tiene su gustito. Si yo me pudiera remontar a mi historia, la verdad es que en mi niñez hubiese sido impensable que hubiese entrado a estudiar a una universidad como esta, con el prestigio que tiene. Por lo tanto, ese sueño, verlo hecho realidad y más encima poder entrar a este círculo, de verdad para mí es un tremendo honor y un tremendo orgullo que siempre voy a recordar y lo voy a llevar como una parte muy importante de mi carrera profesional. Aprendí a convivir con gente que pensaba distinto y donde nos acompañábamos unos a otros, así que contenta, agradecida y felicitar por los 85 años a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, de la cual me siento parte y me siento muy honrada y muy contenta de formar parte también. Hola, mi nombre es José Rosa, soy graduado del MBA de la Universidad de Chile y actualmente soy el CEO de Bloxport, una empresa que se dedica a la innovación utilizando tecnología blockchain. Básicamente nos dedicamos a responder a la problemática de transformación digital y economía programable y asesoramos a las empresas a que puedan introducir nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Hemos participado como invitados en Chipre, hemos también estado en Israel, hemos estado en Moscú, también en Silicon Valley en diferentes instancias. En particular fue bien gratificante estar en Moscú y ser parte de los ganadores de una competencia de startups. El concepto de blockchain aparece hace 10 años de la mano de una de sus primeras aplicaciones que fue Bitcoin. Sin embargo, hace 3 años comenzaron las aplicaciones de blockchain a nivel empresarial, donde hoy en día se está ocupando para sistemas de trazabilidad, se está ocupando también para sistemas de economía de tokens y sustentabilidad, entre otras aplicaciones. En los países en desarrollo como los nuestros sí existe una gran necesidad de trazabilidad y generar confianza entre diferentes actores, lo cual hace que tengamos una oportunidad